Hola, bienvenidos a la nueva temporada de Una mirada hacia el alma. Este es el primer capítulo que va a tener un nuevo formato donde vamos a tener invitados hablando de estos temas de interés, de estos temas de introspección y de este tema muy amplio que es el ser humano holísticamente o en toda su completud, no solamente desde la visión emocional, sino desde lo físico, desde lo espiritual, desde lo mental. Soy Romina Goñi, psicoterapeuta y también acompañante de caminos. El día de hoy nos está acompañando Melissa Ruenes, que es nutrióloga funcional, y la quise invitar a este episodio porque ella es mi nutrióloga. Llegué con ella por azares del destino, porque así nos conectó la vida y porque en mi camino a mí me ha ido muy lindo con su acompañamiento de su mano. Y pues bienvenida, Melissa. Gracias, Romy. Pues bueno, soy Melissa Ruenes, soy nutrióloga funcional. Yo les platico, estudié nutrición en la UDEM y hice varios diplomados como el de nutrición funcional, nutrición hormonal, health coaching, etc. La verdad es que mi recorrido en este mundo de la nutrición ha sido un poco interesante porque pues obviamente yo también tenía mis propios temas más de chiquita con la comida, con el cuerpo y demás, y la verdad es que conforme fui estudiando me fui dando cuenta que en realidad la nutrición no nada más es lo que te metes a la boca y los alimentos, más bien es qué ves, qué sientes. Es nutrición a nivel mente, cuerpo y alma, y empecé a buscar como un enfoque mucho más holístico, porque obviamente yo también muchos años fui la niña dieta, o sea, no les puedo explicar con cuánta cantidad de nutriólogas, y pues nunca tuve como que la atención que yo buscaba ni un enfoque personalizado, y me sentía más como pues un número o siguiendo ciertos protocolos, y pues nadie tuvo como que cómo darme el acompañamiento que yo buscaba, que era sobre todo sanar mi relación con la comida y dejar de verla como esto es bueno, esto es malo. O sea, yo quería dejar de verlo como esto engorda y esto no engorda, porque yo así veía la comida. Y justo por eso estudié nutrición, hasta que solita pues me topé con pared y me di cuenta que en realidad eso no era lo que significaba la nutrición, y que mi carrera era muy bonita y tenía diferentes caminos muy padres. Yo quisiera contar un poco la experiencia que yo tuve antes de llegar contigo, que fue previo a un diagnóstico de diabetes gestacional, que no fue atendido, y hasta los 3 años después de haber nacido mi hijo, fui con un endocrinólogo, me diagnosticó: tienes diabetes y tienes mucho tiempo con diabetes, y entonces nos vamos a ir luego como a empezar a inyectarte y a empezar como a trabajar ya con medicina alópata. Y esto fue un impacto para mí, fue súper fuerte, porque además de todo esto no solo era te vas a empezar a medicar, sino que hay cosas que ya no son viables en tu dieta, y entonces ya no vas a poder comer azúcar y ya no puedes tomar ciertas cosas, y ya no puedes hacer ciertas cosas también. Y entonces empezó como para mí esta etapa de la prohibición, ¿no? Esto no puedes, y a partir de ahora esto no puedes. Y entonces salí de ahí con mi diagnóstico como muy certero, pero con mucha complicación para mí a nivel mental, a nivel emocional. Yo no había tenido como tampoco muy buena relación con las nutriólogas, porque tengo un tema con seguir órdenes. Me cuesta muchísimo trabajo como esto puedes y esto no puedes. Como que yo decía, ¿por? O sea, a ver, esto no está conectado con mi congruencia, ni con mi corazón, ni con algo que a mí me esté dando sentido. Simplemente es como, esto no, ya está prohibido. Entonces yo salí con mi diagnóstico con millones de inyecciones, con millones de medicamentos y con millones de restricciones. Entonces, para mí fue un año después del diagnóstico formal muy complejo, Melissa, que yo aún todavía no llegaba contigo, todavía no empezaba a trabajar como de la mano contigo. Empecé a ir con un bariatra, y entonces este bariatra
como el mismo approach, ¿no? De, a ver, pues rapidito como que te vas haciendo a la idea porque hay muchísimas cosas que no son viables y hay que cuidarte y tu grasa visceral está súper alta y entonces como que en pocas palabras, o sea, estamos tarde con empezar a cuidar tus órganos, ¿no? Entonces, yo no entendía como con mucha claridad cuál era la finalidad, por qué ciertas cosas ya no se podían comer, qué pasaba como cuando hay diabetes, qué pasaba como a nivel orgánico con los ojos, con los riñones, con... Simplemente a mí se me dio una lista como de esto no puedes comer y tan, no es viable, sin ir más allá ni con tanta profundidad. Entonces, esto a mí emocionalmente me tronó muchísimo y lejos de empezar a cuidarme, creo que empecé a hacer lo contrario. O sea, como esto no puedo, pues es lo que quiero, ¿no? Y entonces a comer más dulce, fue como una rebelión muy fuerte, aparentemente contra el sistema, pero en realidad contra mi cuerpo. Sí, era como a mí nadie me dice que no. Ajá, porque además no lo entiendo, ¿no? Solo yo, mi sensación era, vamos a comer con los amigos, con la familia, y todo el mundo puede comer de ciertas cosas, pero tú no. Entonces, aceptar y abrazar esto para mí fue muy complicado cuando de repente llegué contigo, que además creo que fue una conexión muy desde la magia porque yo no sabía que tú me ibas a poder acompañar así. Yo simplemente en algún momento te compartí, estoy pasando por esto y esto está siendo muy duro para mí, muy doloroso, y como tú como muy compasiva y empática me dijiste, vente, vamos a ver qué se puede hacer. O sea, como ni siquiera fue como, ay, qué grave diagnóstico, sino como que tú dijiste, veamos, a ver, mándame estudios, vamos a ver qué se puede hacer. Y para mí ya de entrada eso fue muy diferente al acompañamiento que yo venía teniendo. Entonces, como preguntarte, bueno, esto y como también antes de preguntarte, compartirte que algo que a mí también me acompañó muchísimo fue todas las opciones que me diste, que fue desde la suplementación, que eso para mí ha sido maravilloso, encontrar el camino de la suplementación, que en eso siento que sabes un montón. A ver, vas a tomar esto por esto y por esto, y entonces así, ya está, y vamos a reducir las cantidades de azúcar, pero acá vamos a elevar no sé qué, y entonces siento que eso a mí me quitó mucho estrés, ¿no? O sea, como que dije, qué padre, está esta, entre la medicina y la comida, está esta opción que es la suplementación. Y la segunda parte que también me acompañó muchísimo fue como, no vamos a ver un número en la báscula, sino eso no va a ser tan importante, sí va a estar ahí porque nos va a dar como indicadores, pero en eso no te enganches, sino más bien en cómo te vas sintiendo, que va vibrando contigo, que no. Y también esta parte como de, esto no es como una dieta estricta, sino que de repente no sé cómo llegas y me sacas como una posibilidad súper amplia de menú. Mira, si no comes esto, puedes comer esto, con esto, y entonces me mandas, pero la receta, pero la opción 1, la opción A, la opción B, no te gusta esto, pues le pones esto. Que eso también fue como maravilloso, porque no fue como todo lo que no puedes comer, sino todo lo que sí puedes comer. Sí, que se te abra un panorama de posibilidades. Eso para mí fue increíble. Entonces, como mi pregunta sería, ¿qué pasa cuando contigo llega un caso clínico específico? No sé, hoy yo hablo de diabetes, pero no sé con qué casos te encuentras tú. Como qué pacientes tienes tú que te hayan como impactado también en esta parte como muy clínica, y qué te hizo como llegar a estudiar todo este tema de los suplementos y de las recetas, que también quiero pensar que en eso también te has sumergido, porque a los pacientes nos das un montón de opciones. Pues mira, de lo de las recetas tiene mucho que ver también mi historia personal. Yo no quería sacrificar sabor para comer bien. Yo soy súper foodie. Me encanta comer, encuentro demasiado como comfort en la comida, soy súper antojada. Y así como tú, hace unos años, yo en lo personal, por ejemplo, tengo síndrome de ovario poliquístico. Entonces, pues obviamente, dado a eso también tiene muchas desencadenantes en temas de insulina, etcétera, que pues también era restringivo para mí
ciertos alimentos. Entonces me puse a investigar, me encanta la cocina y empecé como a adaptar recetas que a mí me gustaban como más golosas, pero a una versión saludable. Entonces, a raíz de eso fue como empecé yo también a hacer mis propias recetas o adaptar más bien recetas de alguien más, pero a la versión saludable para podérselos dar a ustedes, mis pacientes. En temas de casos muy, muy clínicos, por ejemplo, yo tengo mi tope también. O sea, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal o un cáncer o algo así, eso yo ya no lo veo y hay nutriólogas especializadas para ese tipo de casos. Más bien también yo veo mucho la parte hormonal. A mí me gusta mucho el cuerpo hormonal de la mujer y pues obviamente pues con lo que has vivido te identificas más y puedes ayudar y tener un abordaje y pues somos mujeres y nos entendemos unas a otras lo que sentimos en nuestro ciclo. Y la verdad es que me encantó ese mundo. Pero siempre lo primero que hago es, y yo creo que te pasó, es preguntar cómo estás. Me gusta saber su historia personal, me gusta saber cómo es su relación con la comida. Por ejemplo, en tu caso tú tenías mucha resistencia porque era no, no, no y nadie te explicó por qué no podías y te hicieron ver, te hicieron sentir enferma, que es algo que a mí no me gusta porque es, más bien hay que verlo a positivo, esto se puede arreglar, o sea, no me gusta que se sientan que tienen como un diagnóstico y se pongan una etiqueta de tengo esto y hasta solita entras en el rol de víctima. Y a mí me pasó, por eso entiendo perfecto. Es llegar a una reunión y es que como tengo diabetes, pues no puedo comer eso. Y eso se hace como un tema súper adictivo de conversación y te gusta que te digan, híjole, pobre de ti, pero es que ¿por qué esto y por qué el otro? Entonces, más bien a mí me gusta también ver como un orden en los alimentos, como por ejemplo en tu caso controlar esos picos de glucosa, que aparte deja tú los picos de glucosa en tu cuerpo, te hacen sentir mal y no está padre sentirte mal durante el día. Siempre pregunto cómo están tus niveles de energía. Todo mi enfoque me gusta que sea completo, no me gusta solamente enfocarme en el número que vas a ver en la báscula cada que llegas. O sea, eso es lo de menos. Me gusta que veas cambios en tu energía, en tu sueño, porque al final del día es todo el enfoque en la salud en general. O sea, el peso no dice absolutamente nada. Ok. ¿Y cómo llegas al tema de la suplementación? Que eso a mí se me hace súper interesante porque sabes un montón de cosas de suplementación que para mí siento que son esta opción. A ver, yo no he dejado completamente el medicamento alópata, pero sí siento que son como una islita de salvación, como decir, bueno, si esta semana me costó muchísimo trabajo seguir como tal cual los hábitos alimenticios, tengo como esta tablita de salvación que son es la suplementación. ¿Cómo la trabajas? ¿La trabajas con todos los pacientes? ¿Cómo llegaste ahí? Pues mira, es mucho estudio también, porque así como cada cuerpo es un mundo, pues no todos los suplementos funcionan igual y cada suplemento sirve para algo en específico. Entonces para mi consulta me ha ayudado mucho el test de epigenética que fue el que te hice a ti, porque así me marca exactamente en este momento en tu vida qué necesitas para sentirte mejor. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es este test que a mí se me hizo maravilloso? Sí, pues bueno, es un test que se hace con pelo en el cabello, que se guarda toda la información genética. Lo quito principalmente de la nuca, hay otras opciones si no se puede de la nuca. Y es un test de epigenética. La genética tú no la puedes cambiar, pero tu epigenética sí. Es qué hábitos puedes hacer o no hacer para cambiar como todo tu historial y no prender ciertos genes con los que naciste. Pero este estudio, lo que me gusta es que ya el informe viene hecho, o sea, la información genética se va a un laboratorio en Alemania y ellos ya me regresan el informe ya hecho para optimizar tu bienestar a nivel celular. Okay. Entonces me marca si tienes metales pesados, me marca si tienes radiación, cómo está tu microbiota, que la nutrición funcional se trata de eso. Toda la salud empieza en el intestino y si tu intestino no está bien, tú no puedes absorber nada. Y así te dé todos los suplementos del mundo, no puede funcionar igual porque no los absorbes. No somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. Entonces también me ayuda a ver cómo están tus sistemas metabólicos, principalmente el sistema inmune, el intestino y el sistema cardiovascular, y a raíz de eso poderte un plan mucho más personalizado de acuerdo a lo que tú necesitas. Y después, obviamente si lo haces bien, al final del día solo es información para yo poder trabajar
existe una regeneración celular y puedes volver a repetir el estudio en aproximadamente 4 o 6 meses para ver cambios. Okay. A mí esto me ha parecido maravilloso porque además yo ya había llegado con un diagnóstico, pero siento que este test nos dio como otra vez un enfoque que no es solo tienes diabetes, sino vamos a cuidar esto. A ver, aquí te quisiera preguntar a ti porque tú sabes más. ¿Qué te puede salir en un test de epigenética? Que tienes que trabajar en tu alimentación en cuanto a qué. Mira, no te diagnostican nada como tal, no te dice tienes tal. Simplemente te puede marcar también cómo está tu sistema adrenal, te puede marcar como foco rojo en eso, en las emociones, en la síntesis de proteínas, sistema inmune, sistema cardiovascular, creo que metabolismo de ácidos grasos, entre otras cosas. Y sobre todo, pues también me gusta que me diga lo de los metales pesados, la radiación, cómo está tomando tu cuerpo las frecuencias del exterior, por ejemplo, del celular, del microondas, etcétera, y qué vitaminas, minerales, porque eso también marca cómo estás en vitaminas, en minerales, en antioxidantes, en omegas, para yo poderte suplementar mucho mejor. Entonces, obviamente yo tomo en cuenta todo, tomo en cuenta cómo está tu composición corporal, que eso me lo marca la InBody, porque me marca tu porcentaje de grasa, cuánta masa muscular. Ahorita es importantísimo ver la masa muscular. Antes nadie veía eso, solamente veían el porcentaje de grasa. Tu edad metabólica ya se basa en la masa muscular. Entonces, y obviamente en lo que tú me platicas de cómo te sientes. Pero obviamente tu información con la información del test de epigenética me ayuda bastante también a hacer como mi propio diagnóstico o mi conclusión de qué tratamiento necesitas y hacer un plan de acción. A ver, yo conozco la InBody porque la conocí desde el bariatra, pero quisiera, a lo mejor para quien nos está escuchando que nunca ha escuchado qué es la InBody, nos pudieras contar un poquito qué es, qué te marca, o sea, como vas con una nutrióloga y qué es este test o qué es el InBody. Bueno, es una báscula y funciona a base de bioimpedancia, o sea, como con, no electrodos, pero a través de, tú la agarras con las manos y en los pies están esas cosas también, pueden atravesar tu cuerpo y ver cómo estás físicamente, en qué sentido. Pues cuánto pesas, principalmente, cuánta agua tienes en el cuerpo, tus proteínas, minerales, porcentaje de grasa, pero también te dice tu masa grasa en kilogramos, tu masa muscular en kilogramos, por secciones, o sea, cuánta grasa tienes en los brazos, en las piernas y en el abdomen, y al igual con músculo, tu grasa visceral, tu índice cintura-cadera, tu tasa metabólica basal, que es cuántas calorías quemas en reposo, que era lo que les decía también, entre más músculo, más rápido es tu metabolismo, o sea, más calorías quemas durante el día. Tu tipo de cuerpo, obviamente en la mía, porque obviamente hay diferentes tipos de báscula, te puede marcar cuánto te recomienda perder de peso, pero pues obviamente eso es información. Y no te da edad metabólica, más bien te da como un puntaje al final, como una calificación de cómo saliste, que se va moviendo mientras vayas mejorando, pero toma en cuenta todo. O sea, si tienes menos agua, si estás deshidratada, pues no. O sea, no nada más enfoque en la grasa, que es como con el enfoque que tú vas cuando vas con una nutrióloga es, pero ¿cuánta grasa? O sea, es como una obsesión de solamente un número cuando pues la salud no se mide nada más ahí. Ok. Otra cosa que quisiera como que nos platicaras es, de repente en mi área te he mandado pacientes míos como muy puntuales, que se me ha ocurrido que sería muy bueno que pasaran a la parte de nutrición, porque a mí se me ha ocurrido. Entonces, a mí me gustaría, antes de decir como qué tipo de pacientes he detectado yo que pueden ir contigo y les va a ir bien, qué tipo de pacientes pueden encontrar como un buen camino en este tipo de nutrición que tú haces. Yo, por ejemplo, he encontrado pacientes que están teniendo depresiones crónicas, donde los síntomas no son tan alarmantes como para mandarles con un psiquiatra, es decir, no es como una depresión que sea paralizadora ni que de pronto llame tanto la atención, sino que tiene una sintomatología relativamente leve, pero está ahí, puntual. Y a mí se me ha hecho básico que pasen como por todo el proceso que se pasa contigo, que para mí primero sería como lo diagnóstico, o como tú dices, lo informativo,
y luego como toda esta parte de cómo desde la alimentación se puede ayudar. Te he mandado pacientes que tienen episodios de mucha ansiedad, donde también para mí hay como el detectar que hay una cantidad de estrés y de cortisol y de estado de alerta súper fuerte que pudiera mejorar mucho a través de cómo tú acompañas, pero quisiera que tú me dijeras qué tipo de pacientes son candidatos para ir contigo. A ver, obviamente supongo que quien quiere empezar a cuidar su cuerpo a nivel, como tú estás diciendo, a nivel nutritivo, ¿no? Pero ¿quién más puede ir contigo encontrando respuestas que le puedan dar un balance? ¿Te refieres también sobre todo al lado mental? Me refiero como justo a la parte donde, que no es obvia. Yo voy con un nutriólogo a buscar tal vez estar en un mejor peso o estar en una mejor musculatura, como no a la parte obvia, sino a toda la parte probablemente como de salud general, es decir, enfermedades, de probablemente mentalmente y tal vez emocionalmente también. ¿Con qué tipos de pacientes trabajas tú? Pues ves, no es ningún impedimento para mí que ya estén en un tratamiento psiquiátrico como tal. Obviamente también siempre me gusta trabajar interdisciplinariamente con qué les dice el doctor con el que están yendo, o como dices tú, hay unos que no tienen todavía como que ese acompañamiento de un psiquiatra tal cual, pero también hay unos suplementos que se pueden cruzar con ciertos tratamientos psiquiátricos. Entonces obviamente sí cuido mucho eso, pero el alimento es todo. Entonces sí puede ayudar cómo te alimentas y qué hábitos te puedo recomendar, y tú de eso también sabes muchísimo, cómo pasar tiempo con la naturaleza y también ver todo lo bioquímico, no nada más lo que sale en el test de epigenética, porque muchos episodios depresivos pueden ser también o por algún tema de la tiroides, por algún tema como de una anemia que primero te sientes cansada, pero pues obviamente tirar flojera se hace un hábito y puedes desencadenar tú solito una depresión como por no tener ganas. Entonces también es checar eso para arreglar con suplementos y con alimentos cosas que puedan estar causando una depresión o una ansiedad. A ver, desde mi área, que es la parte psicológica, yo sé que los omegas, las grasas buenas son como una especie de lubricante para todos los químicos del sistema nervioso. Entonces tengo por ahí algún paciente que va contigo y justo le decía yo, por favor dime cuál es la retroalimentación que te dio Melissa, porque quiero entender justo qué te está detonando estos episodios depresivos. Y en una de los resultados que me compartió, justo tenía falta de omega 3 y de omega 6. Y esto me pareció maravilloso porque decía, claro, parte del proceso depresivo que él trae tiene que ver con esto. ¿Te pasa? ¿Te pasa que te encuentres con esto? Muchísimo. Y de hecho, el omega 3 en muchísimos estudios está comprobado que sirve como un tratamiento para la depresión. También hay que acordarnos que hay una conexión importante entre el intestino y el cerebro. Por eso decía también hace ratito que todo empieza en el intestino. Si está mal tu intestino, pues probablemente también tu cerebro no también, o al revés. O sea, si no tienes también tu cerebro, pues puedes tener. También por eso hay como los casos somáticos o así, de gastritis, colitis emocional. Entonces hay que aprender a detectar qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero el omega 3 es espectacular. Los adaptógenos también son espectaculares, depende obviamente para cuál. Hay unos para dar energía, hay unos más para relajar, hay otros que te pueden ayudar a dormir. Sobre todo, algo que he visto mucho es que varios episodios como de ansiedad y depresión vienen desde una falta de sueño. Entonces, si esa por ahí es lo primero que tenemos que resolver, si no, no hay manera. Melissa, ¿te ha tocado trabajar, por ejemplo, con trastornos alimenticios? Que es algo que de pronto también me vuelvo a encontrar en la consulta y que veo que muchos de mis pacientes tienen muchísima resistencia de ir con la nutrióloga porque la experiencia que les ha tocado es encontrar a alguien que está como súper punitivo, súper persecutorio, súper castigador, y entonces de pronto es como
a ver, no es lo que estoy necesitando un acompañamiento diferente. ¿Te toca atender a estos pacientes? Nadie ha llegado como tal a decirme, hola, soy anoréxica. Más bien me ha tocado darme cuenta que, sobre todo mujeres, tienen como esa conducta. Pero el diagnóstico para un trastorno alimenticio está complicado. Yo la verdad, es lo que te dije al principio, como si fueras como un número o algo. Es cuántas veces, por ejemplo, si eres bulímica, cuántas conductas compensatorias tienes a la semana y cuál. Y si a lo mejor te falta una, entonces ya no te tratan como bulímica o anoréxica, cuando claro que necesitas ayuda. Okay. Pero en mi experiencia, yo estuve en un tratamiento de TCA y me chocó. O sea, ¿qué es TCA? Trastorno de la conducta alimentaria. Ok, ¿y cómo es un tratamiento, digamos, clínico, que no es desde lo funcional? ¿Cómo te fue a ti con ese tratamiento? Primero que nada me sentí loca, o sea, todo lo que decía sentía que iba a ser usado en mi contra y como si yo les estuviera echando mentiras. Sé, o sea, yo también he visto que cuando tienes literal un trastorno como tal, te vuelves como súper manipuladora y ves cómo le haces para no comer y que nadie te cache. Pero obviamente hay rangos y yo no estaba en ese punto. O sea, yo lo que quería era ayuda para sentirme en paz, pero en ese punto me estaban obligando a comer cosas que ni siquiera estaban jamás en la vida en mi régimen. Y no porque no les tuviera miedo, sino porque no me gustaba. Entonces era, es que me siento así. Tenía muchísima resistencia a la insulina en ese tiempo y me estaban dando muchísima fruta. Y yo, es que no puedo comer esto porque me estás afectando. No, es que es tu manera para no quererte comer la fruta. O sea, todo es... Y llegué a un punto en que dije, yo no me sentía enferma y me empecé a sentir enferma, que fue lo que te dije a ti hace rato, o sea, entonces fue como no, y yo solita fui buscando mi camino y empecé a leer otros libros y buscar otro tipo de alternativas hasta que yo solita fui sanando. Ok, ¿cómo se atendería a un paciente de este tipo, por ejemplo? Es decir, tengo la sensación de que no solamente es... A ver, creo que parte de lo que a mí también me ha funcionado es la información que tú has podido poner a mi alcance, pero también mucho a través de la empatía. ¿Te suena? Sí, es mucho ponerte en el lugar de ella. A mí más que nada en estos casos se me hace extremadamente importante la parte psicológica. Hay que cubrir como que cómo te percibes a ti misma y tu autoestima, que obviamente yo en mi consulta, empáticamente, como dices tú, puedo ayudar a que se sientan un poco mejor, pero pues yo no puedo dar un tratamiento psicológico como tal porque no es mi área. Yo más que nada voy como tanteando el terreno, porque a mí lo que me importa es que se sientan acompañadas y que vayan también ellas experimentando y poco a poco ir comiendo a lo mejor más cosas o sobre todo cambiar la percepción de la comida. Ok. Siento que justo también algo que ha servido o que a mí me ha servido y que es algo que tú también pones en medio es como justo lo que dijiste ahorita, que es la interdisciplinaridad, que es no solo sentir que yo soy quien te va a sacar de esto, sino, a ver, yo te voy a ayudar desde este lugar, que es la parte de la información sobre tu cuerpo, sobre tus células probablemente, pero yo tengo un alcance, ¿no? Es como hasta aquí llegué yo y lo otro pues lo tendrá que hacer un doctor y hay otra parte que la tendrá que hacer el psicólogo y hay otra parte que la tendrá que hacer quien la tenga que hacer, pero a veces siento que hemos caído en un momento en donde la misma persona quiere como rescatar o salvar a alguien desde yo solo y nadie más. ¿Te pasa esto? En tu área de nutrición, ¿te pasa encontrar otros nutriólogos que aborden esto como desde el yo puedo salvarte? Pues sí conozco varios nutriólogos que pueden hacer eso y a veces, pues, a mí casi no me ha pasado, pero sí me ha pasado. O sea, que quiero ver cómo... Es que ahí te va. Me pasa mucho que me peleo mucho con la medicina occidental. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Siguen muchos ginecólogos poniendo de tratamiento de síndrome de ovario poliquístico o endometriosis a fuerza anticonceptivos. O sea, a mí llegas, yo hace cuenta que escucho lo peor que me pudiste haber dicho con un paciente nuevo que me dice eso. Y ahí pues obviamente me brinca ese lado como de no, yo tengo la información correcta,
¿qué digo? Sí sirve de repente el tratamiento con anticonceptivos, sí, pero no, ya está comprobadísimo que pues no te cura el problema desde raíz. Entonces ahí es yo pelearme con ellas, porque obviamente también como yo no soy doctora, o sea, soy nutrióloga, pues le crees mucho más al doctor. Entonces eso es lo que a mí en lo personal me pasa, que es lo que me brinca esa parte como de salvadora. Ok. Vamos ya casi al final, Melissa. Agradecerte muchísimo que nos hayas compartido todo esto. Me gustaría nada más como que nos dijeras dónde la gente te puede encontrar, de dónde eres, qué pasa si hay alguien que no sea de tu ciudad, la puedes ver desde otro lugar por Zoom, o cómo manejas las citas. Sí, tengo citas por Zoom. Está hoy en León, Guanajuato, en Casa del Alma, donde estás tú. Y feliz de recibir a quien quiera venir. Ahí, bueno, tengo un Instagram que es heal.ingmx, o sea, healing, y ahí pueden tener mi WhatsApp y me pueden escribir personal. ¿Desde algún otro lugar pueden tomar consulta contigo aunque tú no hagas las mediciones? Sí, puedo a lo mejor, por ejemplo, no sé, si eres de Guadalajara, investigar en dónde te puedes hacer un InBody. Okay. Del test de epigenética también se puede mandar como el kit para que tú me puedas regresar ya el pelo, yo te hago el escaneo y ya te doy tú como todo tu interpretación del estudio vía Zoom. Lo ideal, ya para cerrar, es que si yo voy contigo por primera vez, me haga este test de epigenética, o en qué momento lo recomiendas tú. Yo sí lo recomiendo a ciegas desde el principio. Ok. Hay que tomar todos los puntos: sangre, composición corporal, epigenética, y usar, pues, entre más información mejor, más completo es tu abordaje y tu tratamiento. Ok, muchas gracias, Melissa. Invitarlos a toda la tribu que escuchó este podcast a que nos pongan sus dudas. Vamos a estar ahí pendientes, vamos a estar en contacto con Melissa si necesitan acercarse a ella y que nos brinde más información. Gracias. Nos vemos, Romy, en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí, Melissa. Y que tengas muy bonita semana y nos vemos pronto.